El capítulo 12 de la primera de Corintios. Amén. Primero de Corintios 12. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Poderoso el Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 12 voy a leer unos cuantos versículos. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Porque todo esto que vamos a leer está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Voy a leer desde el verso 3. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero a cada uno, esto es bien importante, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Guárdense esa palabra en el corazón, provecho. Está allí en el capítulo 12, primera de Corintios. Ok. Amén. Hay que aprovechar, atesorar esta palabra que dice provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Amén. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Amén. Amén. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría la naricita, va? Porque la nariz es la que huele. Gloria, ella es el olfato. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuesen un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Verdad? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito.
ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Escuchó eso? Gloria a Dios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra, Dios mío amado, por su bondad eterna. Háblanos a todos, enséñanos a todos, que queremos aprender muchísimo. Gloria al Señor. A ti sea la gloria, Señor, y gracias por darnos esta oportunidad, ¿verdad?, de aprender de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aquel día que el viernes pasado, ¿se acuerdan que estuvimos hablando que la iglesia, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que la iglesia es un pueblo, y que somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que debe vivir la naturaleza de su Señor. Bendito sea el Señor. Entonces hoy vamos a hablar de la naturaleza espiritual de la iglesia. Y que leí esa porción porque esa porción comienza precisamente con los dones. Con los dones. Y entonces cada don tiene su propia dimensión, su propia fuerza. Amén. Su propio trabajo que desarrollar. Gloria al Señor. Amén. Vea que el cabello adorna a la persona. Y cuando salen canas, mucho mejor. Sí, dice la Biblia que el hombre de canas cuando ya uno ya llega, ¿verdad?, es una persona que merece respeto. Amén. Más si fue un siervo de Dios. Más si es una persona que se entregó a Dios, ha servido a Dios, ¿verdad? Se le merece respeto. Gloria al Señor. Aunque nosotros quizás fuésemos un ejemplo, ¿va? Supongamos que yo tengo 15 años de vida y hay un mayor allí en el lugar donde vivo. Yo debo respetarlo. Sí, amén. Como tal. Amén. Aunque la persona en otro tiempo quizás haya sido lo que fue, pero Dios me demanda a mí que lo respete. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aunque él ya es una persona de mayor edad, yo todavía no. Él vivió su propio ambiente en el pasado, ¿verdad? Ya vivió su propio ambiente. Gloria al Señor. Ahora me toca a mí. Entonces, por lo tanto, yo no puedo faltarle el respeto, porque él ha vivido primero que yo. No ha sido en realidad mi contemporáneo en cuanto a la edad que él tiene. Amén. Entonces se debe de respetar. Gloria al Señor. Amén. Entonces, empecé aquí, como les dije, porque uno de los objetivos claros de Dios es que toda persona que Él llama a este cuerpo, que es la iglesia del Señor, debe de vivir espiritual. En otras palabras, debe de haber un cambio de naturaleza. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Gloria a Cristo. Amén. Sí, amén. Voy a volver a repetir. Debe de haber un cambio de naturaleza. Sí, amén. Aleluya. Lo que antes fui, ya no voy a hacerlo. Ya no seré más. Seré una nueva persona. Porque Dios me llamó para vivir una nueva
Y cuando hablamos de una nueva naturaleza, estamos hablando de una nueva vida. Así es así. Dice el apóstol en Romanos que el Señor hizo una cosa, que del olivo natural desgajó una rama, y arrancó del olivo silvestre otra rama y la injertó en el lugar de la rama natural que desgajó. Puso la rama silvestre, ¡pah!, ahí. Y por ende, la naturaleza de la rama silvestre en el olivo natural debería de cambiar. Por una sencilla razón. Porque esa rama que fue desgajada del árbol silvestre y conectada en este natural, cuando hablamos de natural, hablamos de santo, se alimentará de otra savia. Y sus frutos ya no serán como los que daba antes, sino que serán. Amén. ¿Verdad? Van a dar ganas de saborearlos. Van a dar ganas de disfrutarlos. Esa es la naturaleza. Entonces, nosotros debemos de entender esto. Que fuimos sacados de una naturaleza silvestre. De una naturaleza. Hermano, si ustedes no mal recuerdan, uno era bastante absoluto. ¿Verdad? Bastante absoluto. Santo. Alabado Jesús. Mi mamá me decía una palabra a mí. Sos bien cimarrón, me decía mi mamá. Ajá, absoluto. Uno vive como si, uno vive sin el Señor como si Dios no existiera en realidad. Y hace y deshace. ¿Verdad? Pero ustedes pueden ver a Dios. Ustedes pueden ver a Dios. Que Él no se ha olvidado de nosotros. No. Él ha estado persiguiendo al hombre. Él ha estado detrás del ser humano. Aleluya. Y gloria a Dios porque nos logró asir a nosotros. Sí, amén. Por eso Pablo, mire lo que dice Pablo. Dice que él sigue hacia el supremo llamamiento para lograr asir aquello por lo cual fue asido. Sí, amén. Pablo entiende que hay una meta que Dios le trazó, no solamente en su ministerio, pero él entiende que de esa forma fue sacado de allá para lograr esta. Y entonces él dice, dejo todo atrás y sigo hacia adelante al supremo llamamiento para asir, por lo cual fui traído a este lugar. Amén. Amén. Debe de haber una meta, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, la naturaleza nuestra tiene que cambiar. Si no cambia, I'm sorry. Sí. Mire, le voy a decir esta palabra. Cristo habló de varias parábolas. Comparó a la iglesia, y esto es con la iglesia, dice que la iglesia es como el hombre que llegó a tirar una red al mar, ¿verdad? Y el que va a tirar la red al mar va en busca de un pescado, de un pez. Él no va a agarrar cualquier pez. Cualquier pez puede salir en la red, ¿verdad? Pero él va por una clase. Y esa es la que va a llevar. Y el resto lo devuelve al mar. También dijo que es como como la de bodas, como la fiesta de bodas, ¿verdad? Que en la boda, solo para estar en la boda, todo el que entraba en la puerta para estar en la boda recibía una vestimenta blanca. Nadie podía estar en la boda si no tenía esa vestimenta blanca, que habla de testimonio. Entonces dijo el Señor, porque no todo el que me dice Señor, Señor. Ustedes han leído ahí. No todo. Y hay otra porción madura que dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando? Aleluya. Entonces Dios nos está diciendo que la naturaleza nuestra ya no tiene que ser la antigua, la aquella, sino que ahora es una nueva. ¿Y cuál es la naturaleza? Es la de Él.
Porque de su naturaleza es que recibimos Santo. para nosotros poder estar en la presencia de Él. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, debemos de ser llenos de su naturaleza, Santo. de su presencia, de su espíritu. Por eso Pablo decía, aleluya. Amén. Por eso Pablo decía, porque yo os celo con celo de Dios y os he desposado como a una virgen pura, como a una virgen que no se le ha oído ningún comentario en ningún lado. Hay muchas vírgenes, hay muchas mujeres que llegan al altar vírgenes, pero se les oye una gran bulla, hermano. ¿En serio? Y hoy con el Facebook se les oye más. Cristo vive. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. En Israel las vírgenes que eran vírgenes honradas. Amén. Porque hay vírgenes que son bien coquetas. Entonces Jesús. Aleluya. Estoy hablando de verdad, hermano. Sí, es. Entonces, en Israel era una vestimenta peculiar de ella, Santo Dios. como Tamar, que era una mujer, una virgen, que no tenía ningún mal antecedente y tenía una su vestimenta que eso cualquiera que la miraba sabían que era una virgen y tenía una vestimenta bonita. Y el día que su propio hermano la deshonró, se la arrancó, se desgarró el vestido, se tiró ceniza y se fue llorando por la calle. Y nunca más se volvió a poner. La iglesia ha sido llamada para vivir la naturaleza de su Señor. Sí, amén. Cristo Amén. vive. Amén. Aleluya. Por eso mire usted, esta porción que leí empieza con los dones. Empieza hablando de que el Espíritu Santo nos reparte. ¿Cuánta gente, hermano, el Señor ha repartido? Hombres, voy a hablar de hombres y mujeres, que Dios ha repartido grandes ministerios, dones para el provecho de la iglesia, Amén. para el provecho de uno mismo. Y están enterrados, están en el olvido, Gloria a Jesús. se ensuciaron y están por allá. Amén. Note cómo el Señor ha constituido la iglesia, que necesita, es que se necesitan estos dones, se necesitan estas dimensiones, se necesita ese poder en la iglesia. Oh Dios, aleluya. Esa naturaleza se necesita. ¿Sabían ustedes que la santidad es un... Mire, cuando hay gente que confunde, ¿va? Cuando hablamos de santidad, piensa que como que estamos hablando de algo inalcanzable. Pero ¿saben qué quiere decir santidad? Ser limpio. Eso es todo. Ser limpio. Limpio. Cuando usted ha visto, antes, no sé hoy, cuando alguien vendía un carro, ¿va? Decía, este carro está impecable. Claro que aquel estaba diciendo mentiras, lo estaba vendiendo porque no sirve, ¿verdad? Pero para venderlo ligero, él decía, este carro está impecable. Quiere decir que este carro no tiene ningún, adentro está pero nítido, ¿va? Ajá. Todavía huele a nuevo y aunque huela a perro. ¿No? ¿Ven? Entonces quiere decir que está nítido, no tiene ningún defecto. Cristo vive. Amén. Aleluya. Ser limpio es eso. No hay nada reprochable. Dice en Filipenses que todo nuestro cuerpo, ser, alma, cuerpo y espíritu sea hallado irreprensible para el día que Cristo venga. Nos vamos con Él. No hay ninguna reprensión, nos vamos con Él. ¿Cuántos van a ir con Él? Vámonos con Él, hermano. Limpiémonos, aleluya. Vivamos la naturaleza del Señor. Vivamos esa vida que el Señor nos dio y vamos a vivir agradables y nos vamos con Él. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. ¿Sí? Y oiga, si nosotros vivimos esa naturaleza del Señor, aunque nosotros no, porque a veces uno se ingre aquí en la tierra. Voy a tomar el ejemplo de Lot. La Biblia dice que Lot afligía su alma al ver la nefanda conducta del pueblo de Sodoma y Gomorra. Y Dios decidió quemar a Sodoma y Gomorra. Y Lot no se daba cuenta. Pero los ángeles llegaron. Amén. Amén. Dios le mandó a los ángeles y le dijo: Lot, vámonos de aquí. Te venimos a sacar de esta ciudad porque Dios ha decidido acabar con esta ciudad. Y tú eres el único hombre digno de ser sacado de aquí con tu familia. Amén. Aleluya. Y lo sacaron, hermano. Así es. Amén. Gloria al Señor. Bendito Limpio, eso Jesús. quiere decir Aleluya. santidad. Limpio. Sí, amén. Limpiémonos de todo peso y de pecado, de toda contaminación. Limpiémonos. Porque hemos sido llamados para eso. Sí, amén. ¿Ve? Entonces la naturaleza de la iglesia debe ser una naturaleza espiritual. ¿Ve? Un cuerpo. Amén. En Efesios 1:22. Vamos a ver qué dice Efesios 1:22. Está para ahí para adelante de Corintios. De ahí de la segunda de Corintios va a encontrar Gálatas. Amén. Y después está Efesios. Efesios 1, verso 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Si nosotros, como decía el hermano que leía la porción, decía el maestro: si vosotros permanecéis en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Sí, amén. Amén. Gloria a Jesús. Como el pámpano permanece en la vid, y porque permanece conectado en la vid, lleva mucho fruto. Aleluya. Amén. Sí, amén. Bendito Dios. Y el labrador pasa y ve que lleva fruto. Y le ve algo por allí y lo limpia para que lleve más. Sí, amén. 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 Dios. Hay cosas que nosotros las vamos a dejar. Podemos dejarlas. Hay cosas que no vamos a saber, pero el que nos limpia es Él. Amén, amén. Amén. Porque el interés del Señor es que su naturaleza esté en nosotros. Sí, amén. Porque por eso somos llamados hijos. Dice Gálatas que por cuanto recibimos a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, Dios dice, envió su Espíritu de su Hijo a nosotros. Y por eso es que hoy decimos Abba. Amén. Amén. La palabra Abba, usted ya sabe que en hebreo quiere decir papá. Abba. ¿Eh? Y ahora hablamos Padre mío. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del maestro. Del maestro. Entonces, Dios no podía hacer nada menos. Mandó su Espíritu a nosotros y ahora clamamos Abba Padre. Aleluya. Amén. Hoy es Padre nuestro y le podemos decir Padre mío. Y oiga, sentimos su presencia. Nos ayuda, nos alimenta, fortalece nuestra vida, Sí, amén. Aleluya. nos da conocimiento, nos da sabiduría y hasta los dones están dispuestos para nosotros. Bendito Jesús. Aleluya. Qué bonito es tener dones. Sí, amén. ¿Cuántos anhelan dones? Amén. Alabado Dios. Dones espirituales, porque hay dones que no son espirituales. Sí, amén. Que la palabra don es regalo. ¿Cuántos quieren que Dios les dé un regalo espiritual? Amén. Claro que sí. Amén. Conocimiento en la palabra. En la iglesia se necesitan maestras, se necesitan consejeras. Amén. Como lo había antes. Hoy en esta época se necesitan mucho más. Gente, ancianas nutridas, mujeres nutridas con la palabra del Señor para enseñar a los jóvenes. Porque esta generación no sabe nada.
Generación de jóvenes. Miren pues cómo se conducen. ¿Ve? Entonces se necesita Cristo, aleluya. para las madres solteras, para las madres jóvenes, perdón. Las madres jóvenes que adentran en problemas a corto tiempo en su vida matrimonial, debe de haber una consejera aquí. Mi hija, esto es lo que tiene que hacer. ¿Ven? Dice la escritura. Y esos son dones. Santo Dios. Jóvenes profetizas, como las hijas de Felipe. Aleluya. Gloria a Jesús. Y amén. Todo eso indica que yo quiero vivir una naturaleza espiritual, que yo quiero vivir agradando a Dios, la naturaleza espiritual. Así que Él es la cabeza, lo que lo llena todo. Amén. Y en el 5:23, Efesios 5:23, gloria al Señor, dice, porque, mire bien esto. Yo quiero que ustedes pongan atención bien en esto, todos los jóvenes también. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Salva. aleluya. Bendito Jesús. Voy a dar cuenta de algo. Amén. El marido es cabeza. Ustedes saben por qué la mayoría de problemas que han sucedido en el mundo. Hay una estadística que cuando se le abrieron las puertas a la mujer para trabajar, la tasa de divorcio creció a gran escala. Amén. Gloria a Jesús. Sí, porque hay mujeres que donde hacen dinero ya les vale poco el hombre. Aleluya. ¿Ve? La plata es como raíz de todos los males. La plata es la raíz de todos los males. Ajá. ¿Ve? El problema. Entonces la tasa de divorcio creció. Uno mira, a diario lo mira uno, pues. Exacto. Es decir, que yo se lo voy a decir sinceramente. Con mi nuera está viviendo eso ahorita. Imagínate. Desde que empezó a trabajar, el hombre como que tal. A veces ni comida le pone cuando va a trabajar. ¿Se da cuenta? Entonces son cosas que ¿verdad? Entonces, dice aquí, y es que ese es el problema. Hay tantas cosas que la ambición nos abandanaron, como decimos, y ahí están los problemas. Pero dice aquí que el hombre es cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, con la cual es su cuerpo, y dice que Él es su Salvador. Entonces, el proveedor y el que debe estar pendiente de la salvación de su familia en la casa es el hombre. Sí, amén. Santo Jesús. Porque Dios no va a ir a contar con la mujer primero, va a contar con el hombre. Sí, amén. Amén. Va a contar con el hombre. Así que el hombre es la parte bien importantísima. Entonces, en la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el dirigente de la iglesia? Es el Señor. ¿Quién es el que dice que hay que vivir en santidad? Es el Señor. Porque Él vive en santidad. Sí, amén. Él no puede decir otra cosa, porque Él no sabe vivir otra cosa. No ha experimentado otra cosa. Lo que Él ha experimentado y lo que Él vive, eso es lo que Él quiere que vivamos. Aleluya. De manera, dice 2 Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora pertenece a Cristo, que no hay nada viejo en Él. La palabra viejo también quiere decir pecado. Algo que se deterioró, que ya no puede ser usado. Aleluya. Él hace nuevas todas las cosas. Sí, amén. Porque Él, entonces, mire cómo dice pues, el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta
a Cristo, así también las casadas lo estén. En todo, no en lo malo, en todo lo concerniente a lo espiritual, no en lo malo. Sí, amén. Porque la esposa debe saber qué clase de esposo tiene, ¿no? Gloria a Jesús. Si es un pícaro y le están diciendo a picardía, no le haga caso. Alabado Dios. No le haga caso. Sí, amén. Va a perder su salvación. Amén. Cristo. Sí, porque lo importante aquí es reconocer que Cristo murió por nosotros. ¿Sí o no? Ese don no. Es Cristo el que murió por nosotros. Y la salvación es mucho más importante. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén. Jesús. Así que Aleluya. la naturaleza de la iglesia debe ser una naturaleza espiritual. Un cuerpo, Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y los creyentes, los miembros del cuerpo. Ya leímos allá en 1 Corintios capítulo 12. Dice, destacándose así la vital y espiritual relación entre Cristo y los creyentes, y de estos entre sí. Ok. Entonces, la comunión, la palabra comunión que dice que todos tenemos en común, ¿verdad? Como en la iglesia, debemos de tener en común la santidad, la fidelidad. Santidad, fidelidad. Esas cosas las debemos de tener en común aquí. Y esta naturaleza espiritual la vamos a vivir todos. Sí, amén. Cuando todos vivimos en ese nivel espiritual, el pecado no se va a propagar aquí en la iglesia. No debería de haber un pecado aquí en la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Alabado Dios. Porque yo respeto a él respeta a ella, a él y viceversa. Sí, amén. Porque reconocemos que ella fue llamada a vivir una vida espiritual, una vida, ¿verdad? Espiritual. Yo también fui llamado a vivir una vida espiritual. Amén. Amén. Y no vamos a hacer Así es. lo que Dios nos manda. Santo Jesús. Amén. Sí, amén. Aleluya. Y esto no solamente estamos hablando en cosas pequeñas, pero también en cosas grandes. Entonces, cuando esta naturaleza está en nosotros, oiga hermano, a Dios le encanta. Todas las tardes bajaba a hablar Gloria a Jesús. con Adán y Eva. Sí, amén. 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 Todas las tardes. Todas las tardes. Gloria a Cristo. Por eso es que Aleluya. yo digo que Dios nos sacó de allá para volvernos al estado original. ¿Por qué no nos crecí? ¿Verdad que usted no nació así? Qué bonito el bebito cuando nació, la bebita. Pero mire cuando crece. Espérense esa bebita cuando crece. Gloria a Dios por lo que ahora nacen en el Evangelio. Amén. Porque ahora ya estamos en el Señor. Hoy nos vamos a nutrir de la palabra, de la naturaleza del Señor. Y de ello le vamos a compartir a nuestros hijos. Jesús. Aleluya. Sí, amén. Sí, pero se las compartimos. Claro, ya si ellos con el conocimiento se apartan, a ellos les va a venir su propia. Amén. Eso es así. Nadie quizás estará exento, ¿verdad?, al pecado. Porque el problema aquí es cuando uno desobedece. Ese es el problema. Es lo que pasó con Adán y Eva. Ustedes ven que la comunión de Dios con ellos era todas las tardes. Pero el día que ellos desobedecieron lo que Él les dijo, ahí está el problema. Aleluya. Se rompió la comunión con Dios. Ya Dios venía. Dios siempre ha visitado la tierra. Siempre. Sí, amén. Ese ha estado en Dios toda la vida. Amén. ¿Ve? Cuando empezó a llamar a los primeros para Abraham, ya luego los otros israelitas, ¿verdad? Dios ha estado visitando la tierra. La visitó allá
después del pecado, allá a Enoc, a Noé, y él estaba mirando el proceder de la gente. Todo. Él siempre ha visitado la tierra. Entonces la comunión se perdió cuando Adán y Eva, o Eva y Adán. Y ahí está el problema. Amén. Gloria a Cristo. Note que Dios no ha huido del hombre. Porque Dios no ha huido del hombre. El que ha huido es el ser humano. Entonces, cuando Dios baja, ya no encuentra a Adán y a Eva donde los hallaba. Ya no. ¿Qué habían hecho aquellos? Se escondieron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hoy va a venir el Señor. No, yo no lo espero así. ¿Qué pasó? Se fueron. Ellos anduvieron escondidos. El Señor bajó y empezó a hablar. Adán, porque el asunto es con él. Adán, ¿verdad? Como él es cabeza. Sí, amén. Adán. Gloria a Dios. Y hasta que los encontró Santo. y le dijo, ¿y dónde estaba? No, es que oí tu voz y tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Has hecho lo que no te dije? Lo que yo te dije que no hiciera. Y ahí está. Amén. Entonces, Santo Jesús. la naturaleza se pierde cuando no obedecemos al Señor. Sencillamente. Amén. Bendito Dios. Cristo vive. Y entonces Aleluya. nuestra naturaleza espiritual ya no es la misma. Sí, amén. Ya no. Y uno puede ver, hermano, uno puede ver el deterioro. Yo en los años que tengo el Evangelio, yo he visto personas deteriorarse bien feo. Simple y sencillamente por no obedecer la palabra del Señor. Amén. Sí, Pero el mandato del Señor es ese. Santo Jesús. Vivir de nuestra naturaleza debe ser una naturaleza espiritual pura. Por eso Pablo a la iglesia le decía, yo lo celo con... Una vez hasta les dijo, me he vuelto el enemigo de ustedes porque les digo la verdad. ¿Ah? Porque yo lo celo a ustedes con el celo de Dios. Yo no puedo hacer otra cosa. Pablo dijo, yo honro mi ministerio. Yo no les voy a decir a ustedes otras cosas porque voy a deshonrar mi ministerio. Yo les voy a decir a ustedes todo lo que Dios me dijo. Todo lo que Él me diga. Todo lo que el Espíritu Santo me diga, yo se lo voy a decir a ustedes. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque yo honro mi ministerio. Sí, amén. Así que por cuanto yo honro mi ministerio, yo voy a vivir mi vida. Mi naturaleza debe ser esta, la naturaleza espiritual, hasta que Él venga. Y no, hermano, Pablo, no es que Pablo pasó un montón, bueno, todos ellos pasaron dificultades. Dificultades serias. Dificultades serias. Esos hombres sufrieron hasta la sangre por luchar contra el pecado. Nosotros no. ¿Cuándo nos han sacado sangre a nosotros? Por negarnos al pecado. Aleluya. ¿Mm? ¿Cuándo? Nunca no. ¿Verdad? A veces nos ha pasado como el hombre que estaba observando por la celosía, Salomón. Ese que venía, muchacho. Ese no tenía conocimiento de nada. Ese hasta lo dulce le era amargo. Perdón, lo amargo le era dulce. Y salió la señora y lo agarró y le dio un gran perdón. Aleluya. Y todavía le dije, te estaba esperando. Gloria a Cristo. El cuarto huele rico. Y se paró el joven. Y le dice que lo envolvió con aquel palabrerío. Y al rato lo llevaba, dice, iba detrás como... Cordero. Ya ustedes se imaginan cuando si alguna vez la llevaban, iba detrás, la llevaban como que la llevaban amarrada o amarrada. Y no se daba cuenta, dice que iba como buey al matadero. Aleluya.
Sí, amén. Jesús. ¿Ve? Nosotros ya no podemos ser así, porque ya nos dimos cuenta que el Señor nos llamó a vivir una naturaleza espiritual. Sí, amén. Y hermano, el espíritu es el que tiene el poder. La carne no es la que manda hoy. Hoy manda el espíritu. Sí, amén. Oye, aunque le digamos al Señor, Señor, ve que la carne es débil. Y el Señor y el espíritu que puso en ti. ¿Ah? Alabado Jesús. Aleluya. Bueno, y el espíritu que puso en ti, ¿cuál? Bendito Dios. Aleluya. Sí, amén. ¿Y qué le vamos a responder al Señor? No me acordé. Es bien difícil, ya no se puede, porque ya hemos nosotros experimentado, como dice Hebreo, hemos saboreado lo que es el Espíritu Santo. Hemos visto los demonios huir de la vida de la gente. Gloria a Jesús. Hemos visto que los demonios obedecen al mandato fuera en el nombre de Jesús y se van los demonios. Sí, amén. Hemos visto gente sanarse por el poder de Jesús. Y entonces ya no podemos nosotros salir con otra cosa. No podemos decirle, Señor, es que la carne es débil. Porque Él, el día que venimos a Él, puso su espíritu en nosotros. Y por eso, Abba Padre. ¿Verdad? Y por eso, Padre mío. Entonces, ¿ven? Pero el problema es cuando se desobedece. Entonces ustedes pueden ver a Adán y a Eva. Perdieron su naturaleza espiritual y una carnal. Gloria a Dios. Dios hizo una cosa. Dios hizo una cosa porque aquellos se habían hecho unos delantales, dice, va, porque no tenían todavía idea o forma o el entendimiento para hacerse una buena vestimenta. Y aunque se lo hubieran hecho buena, no le hubiera servido de nada, porque era su testimonio, su corazón internamente estaban ahora manchados. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Tuvo que sacrificar un animalito y la piel de ese animalito que sacrificó le puso a ellos. Y ese animalito que sacrificó era el cordero que tipificaba al Cristo de gloria que un día vino por nosotros. Por eso es que la naturaleza de la iglesia no puede ser otra. Debe de ser una naturaleza limpia, espiritual. Amén. Amén. No malos pensamientos. Sí, porque acá hay evangélicos que todavía se les cruza, ya que allí alguna, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Destacándose así la vital y espiritual relación entre hoy el Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está con nosotros. Gloria a Cristo. Amén. Qué bonito va. A mí me encanta oír cuando hablan en lenguas en el Espíritu. Yo no tengo ese don. No tengo ese don de hablar en lengua. Pero me gozo con los que lo tienen. Amén. Me gozo. Y deberíamos de anhelarlo porque son para nosotros. Para provecho de nosotros. Amén. Sí, amén. No se preocupe usted cuando hay un enfermo en la iglesia. No le da lástima. ¿Va que sí? Y clamamos y clamamos. Y qué bonito es tener el don, ¿verdad? Porque cuando la persona tiene el don, uno se comunica con Dios. Y Dios le dice, ve y ora por él. Que va a sanar. Te pone las manos. Me gusta el testimonio de una persona, de una mujer que padecía el flujo de sangre. Ya tenía como 7 años la mujer padeciendo flujo de sangre. Y era una persona de bastante edad. Entonces, cuando Dios levantó un hombre de por allá lejos y lo trajo a ese lugar, y el hombre llegó al lugar donde ella vivía y preguntando, le dijeron, sí, allá vive. Y él se fue a la casa. Y la puerta estaba entre cerrada y abierta. Se oía solo allá, pero cuando él empuja la puerta, oye un quejido allá adentro. Y le dijo, mujer, Dios me mandó hoy aquí para que sea sana.
y puso la mano y el flujo de sangre se detuvo. Gloria a Dios. Amén. Se necesita. Somos nosotros. Somos nosotros a quien Dios quiere darle todos los dones. Somos nosotros, porque somos nosotros los que estamos supuestamente vivir espiritualmente. Esa naturaleza espiritual y vivir en comunión y vivir en esa relación con Dios. ¿Cómo se ha de haber sentido Adán de feliz con Eva cuando el Señor bajaba? Feliz, hermano, con el dador de la vida. Hoy él está en el medio nuestro a través del Espíritu Santo, pero se necesita la naturaleza espiritual para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Se necesita la santidad para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros. Y entonces esa comunión se goza. Sí, amén. Cualquier cosa Dios nos la va a comunicar, Dios nos lo va a decir. Amén. Amén. Gloria al Señor. También dice que la iglesia es un edificio o templo. Mire pues, Primera de Corintios, ahí en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios 3. Gloria al Señor. O sea que en realidad el Señor está diciendo que nosotros debemos de ser una nación santa. Amén. Sí, amén. Una nación santa, una nación espiritual, una nación separada de las tinieblas del mundo para vivir en un mundo de luz. En este reino, mire que no le llama mundo, le llama reino de luz. Amén. Reino de luz. Primera de Corintios les dije, ¿verdad? Capítulo 3, verso 9 al 16. Mire lo que dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. De ahí depende todo. Sí, amén. Entonces Pablo a la iglesia que somos nosotros, la iglesia gentil que somos nosotros, dijo, este es el fundamento, en él van a ser edificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Él puso su vida santa en la cruz del Calvario para que esa vida santa se transmitiera a nosotros a través de la sangre. Maravilloso Dios, aleluya. ¿Sabían ustedes que los genes están en la sangre? ¿Verdad que los genes están en la sangre? Amén. Entonces dice el maestro que nosotros debemos de ser personas regeneradas. ¿Qué quiere decir? Que los genes de la sangre que nosotros teníamos ahora tienen que ser los genes malos, porque el asunto es como el adicto, ese lo tiene ya en la sangre. Tiene que salir los genes acostumbrados al pecado y poder ser puestos los del maestro para poder ser santos. Sí, amén. Y ya no vivir el resto de la vida pecando. Amén. Entonces debemos de ser nosotros una como dice Pablo acá, ¿ves? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ya que Dios nos va, Dios
Pero nosotros aquí nos interesamos en predicar la palabra. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. No andamos adulando a nadie, ni engañando a nadie. Bendito Jesús. Amén. Lo que Dios nos da, eso predicamos. Sí, amén. ¿Verdad? Y hemos visto que Dios no nos da. No, yo soy una persona un poco cuidadosa en esto. No es que yo sea la gran cosa. No es que yo tengo ese gran ministerión, ¿verdad? No. Es chiquitito, pero yo lo cuido. Me gusta Amén. ser cuidadoso con ellos. Gloria a Dios. Amén. Lo que yo predico lo examino con otros grandes hombres que también son gente de Dios, gente fiel de Dios, y no andamos errados. Hay una comunión en el Espíritu. Sí, amén. ¿Ves? Aquel está lejos, no me conoce, pero hay una comunión. El mismo Espíritu nos enseña que hay una comunión en esta verdad, Amén. en la cual podemos ser edificados. Sí, amén. Amén. Y el único objetivo es ser edificados como un edificio en donde solo debe de entrar el Señor. Amén. 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 Sí, amén. Eso le dijo el Señor a Israel. Me van a edificar un templo y allí voy a poner mi nombre. Cada vez que se congreguen, mi manifestación estará allí. Mi poder estará ahí. Y habían veces, hermanos, que Dios levantaba, hacía una madera dentro del templo. No era que aquellos prendían fuego, era el Señor. Pero ellos le llaman humo, pero era una nube adentro. Hubo ocasión que los ministros no podían ministrar porque era tanta la gloria de Dios. Aleluya. Y solo su nombre. Y eran muy respetados. Hoy ya no. Hoy ya no es la casa. Ya no es este lugar. Hoy somos nosotros. Hoy es nuestro corazón. Hoy es nuestro cuerpo, alma y espíritu. En donde ese Cristo de gloria debe vivir. Debe morar. Amén. Y vamos a sentir su gloria, su poder. Qué bonito gozarse, hermano. Amén. Sí. Vamos a tener experiencias con Él, visiones, hermano, milagros, cambios en la vida. Así, en el Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Así que un edificio del templo, ¿va? Que somos nosotros. Hablando en el sentido, pero Cristo es el fundamento y piedra principal. Vamos a leer esta porción y lo dejamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor. Ahí estamos más adelante. De ahí de Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Sí, amén. Primera de Pedro capítulo 2 verso 6 dice el verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque dice, porque tropiezan ¿en qué? ¿Y cuál es el tropiezo? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también. Amén. Hermano, mire, dije que le quiero decir una cosa. Ahí dice destinado, pero hay una razón. ¿No le parece curioso lo que Dios hizo con Judas? ¿No le parece curioso? Dios lo llamó, ¿verdad? El Señor lo llamó y le dio la posición de apóstol. No era para ser una persona obediente. Sí, Amén. No era esa oportunidad para yo echar mano de la salvación. amén. Pero entonces, ¿cuál era el problema de Judas? Nunca dejó la vida vieja.
Entonces, ahí estaba el destino de él. Nunca dejó la vida vieja. Jesucristo hablaba, no robarás, y él Agarrado. no matarás, no dirás un falso testimonio. Amén. Y Judas tenía esa cosita. Era interesado al... Y estos sus problemas son graves, hermano. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó con Judas? No lo logró. Y usted puede ver el testimonio que da Pedro. Dice que cayó por transgresión. Si él no transgrede la palabra de Dios, hubiese sido obediente a la palabra de Dios, la roca que es Cristo para salvación, él era su salvador. Pero tropezó en su salvador, en la roca de salvación que es Cristo. Tropezó Amén. porque no pudo o no quiso obedecer la palabra del Señor. Así que el Señor es el Salvador. Amén. Amén. Y entonces se le olvidó a él que fue llamado para vivir una vida santa. Amén. Y conste que por su propia cuenta, dice el apóstol Pedro, por su propia cuenta. ¿Sabe por qué dice así? Porque nunca vio un mal ejemplo en su Señor. Nunca. Y aún el día que lo entregó, no vio un mal ejemplo de su Señor. Porque hasta con un beso lo entrega. Al que yo besare, ese. Y el maestro dice, Judas, con un beso entregas a tu Señor. Ese era para que el corazón se quebrara. Sí, amén. Si Pedro con solo que cantó el gallo 3 veces, ¿o cuántas veces cantó el gallo? No cantó una. Parece que dice que Pedro negó al Señor 3 veces y el gallo cantó una. Pero lo cierto es que el gallo cantó, ¿verdad? Ya lo había negado. Cuando Pedro oye que el gallo canta, se acuerda de lo que él le dijo y su corazón se quebró. Y fue a llorar amargamente, a pedirle perdón a su Señor. Judas no. Judas no. ¿Ven? Y por eso el Señor le dijo, Judas, con un beso entregas a tu Señor. Y ahí. Entonces mire lo que dice aquí. Dice que como nunca en el corazón resolvieron obedecer la palabra del Señor. Entonces el Señor se apartó. Y lo dejó caminar. Amén. Y Dios nos habla cada rato. Mire, en Oseas encontramos cuando Dios le dice a la tribu de Efraín. Él no le habla en sí a la tribu, pero la personifica en Efraín. Le decía, Efraín, porque Efraín cambió a Dios por los ídolos. Y Efraín dice, Efraín es como una novilla indómita. Retosaba el Efraín en el pecado, la tribu de Efraín en el pecado. Y Dios le mandaba un profeta, dejen la idolatría, volveos a Jehová, dejen el pecado. Efraín nunca hizo caso. Entonces dijo el Señor, Efraín es entregado a los ídolos, déjenlo. Vamos a ver qué pasa con él. ¿Por qué razón? Porque, hermano, hubieron generaciones que no pudieron. ¿Por qué razón? Porque se olvidaron de la naturaleza de vida que Dios les mandó a vivir, perdón. Eso fue claro. Lo mismo con nosotros. ¿Sabe qué les digo al Señor? Porque yo quiero que ustedes me seáis un reino de reyes y sacerdotes. Amén. Reyes santos, sacerdotes santos, pues ya se saben, Aleluya. santos. Y con nosotros, vosotros sois un pueblo adquirido por Dios, una nación santa,
¿Cuál es el objetivo de que ustedes sean una nación santa? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas y te trajo a la luz. Amén. Amén. Para que anunciemos las virtudes de aquel que murió por nosotros y nos arrancó de las tinieblas y ahora nos tiene en un reino de luz. Podemos anunciar el evangelio. Podemos vivir para Dios. Podemos. Porque se puede. Esta vida no es difícil, hermano. Se puede. Cuando voy a decir esto, cuando usted abandone el pecado por completo, te va a ser feliz. Va a vivir libre. Libre. Entiende que con una libertad el pecado no te captivará nunca. Serás una persona feliz. Adorarás a tu Señor. Irás para donde sea y el pecado no le hará cosquilla de nada. Porque tu naturaleza es una naturaleza limpia. Es una naturaleza santa. Porque tu Señor es santo. Y nos dice que nos llamó con un llamamiento santo. Amén. Póngase sobre sus pies. Ya lo pasamos 15 minutos.